Bueno, por supuesto que en Inversión en el Sur vamos a hablar de economía. Hay algunos títulos alarmantes en esta semana que tienen que ver con el trabajo negro que ha llegado a niveles del 50%, se ha triplicado en el último año. De esto y mucho más vamos a hablar con un economista, por supuesto, en esta oportunidad con el señor Mauro Reyes. ¿Cómo está, Mauro? Bienvenido. Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo muy bien, por supuesto bien. Bueno, me alegro. Mauro, a ver, impactante. En el último año se ha triplicado el trabajo en negro, llegando a una situación, dicen, de el 50% del trabajo. La verdad es que es mucho. Sí, es una cifra preocupante más que nada por las cuestiones que se pueden definir como causas y como consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son como esas causas? A priori empezamos a ver una presión impositiva tal vez sobre los salarios, que bueno, es la gran parte, casi 2/3 normalmente de los ocupados son asalariados en nuestro país. Sí. Y bueno, esa presión ha llevado a que haya un incentivo a contratar en forma en negro, así como decimos vulgarmente, que es en forma informal, por así decirlo, y también otras cuestiones sí de desempleo y demás que ejercen una presión sobre las personas activas, ¿no? Que tienen el deseo de tener una ocupación para recibir un salario y bueno, aceptan determinadas condiciones de no formalidad, sino de cuestiones de aportes y salario en blanco que llevan a esta realidad. Pero bueno, la aceleración de estos números tiene que ver también con cuestiones de la pandemia que han profundizado el tema del desempleo, la caída económica, la necesidad de las personas de conseguir trabajo y bueno, por otro lado, como decía, las consecuencias, ¿no? Tenemos estos problemas que generan el empleo en negro a nivel microeconómico, por así decirlo, sobre las personas que no cuentan con la cobertura social, el seguro previsional jubilatorio y demás, y también a nivel macro genera que hay una definición, ¿no? de las arcas del Estado a partir de que hay una gran masa de trabajadores y también de empresarios, obviamente, que no está contribuyendo con los aportes salariales al Estado. Claro. Mauro, ¿puede ser que las personas ante la falta de dinero, la imposibilidad de llegar a fin de mes, elijan de alguna manera trabajar en negro? Eso por un lado. Por otro lado, ¿no es un arma de doble filo? Porque también existe en la Argentina la industria del juicio. Entonces, vos tenés un empleado negro, estás complicado, sabés que corres peligro en ese sentido. Sí, son cuestiones difíciles de evaluar en los datos, porque es muy difícil realizar. Ya directamente tenemos que aclarar que las estimaciones de empleo negro son justamente eso, son estimaciones, ¿no? El empleo registrado es mucho más fácil de medir porque tenemos registros de aportes, registros de empresas y demás. El trabajo en negro es obviamente estimado, porque si no habría que hacer una recolección de datos casi, por decirlo así, uno por uno, para tener en cuenta todas las personas que están trabajando en negro. Con respecto a la elección, como te decía, muy difícil cuantificarlo porque también es muy difícil esperar que un trabajador diga, sí, yo elegí trabajar en negro porque gano un 10-20% más, que sería lo que representan los aportes patronales al Estado, y acordé con mi patrón que me lo dé, que es lo que popularmente sí escuchamos en el día a día, ¿no? Que un amigo nos dice, no, conseguí trabajo, pero bueno, me van a pagar en blanco solamente una parte del sueldo, entonces lo otro me lo dan en negro. Claro. Y logro agarrar unos pesos más, ¿no? Hablando de manera popular y como charlamos nosotros con nuestros padres, ¿no? Y eso sería difícil de cuantificar y bueno, también dependerá de una cuestión subjetiva de la persona de preferir tal vez un ingreso actual en negro en contra en contraprestación de no tener tal vez una cobertura social superior, aportes jubilatorios superiores y demás. Eso más allá de que estamos siempre hablando de un marco dentro de la legalidad, ¿no? Seguro. Debería ser una elección que no debería existir. Y con respecto a la industria del juicio, realmente ahí, como toda actividad ilegal, y bueno, ya directamente es un marco
bastante difícil de analizar, es algo que no debería existir. Nosotros como economistas no trabajamos con cuestiones que rozan lo ilegal, ¿no? Pero sí, yo imagino que el incentivo debería ser fuerte a que por parte del Estado a que las contrataciones sean en blanco por un beneficio para el empleado, para que el empleador cumpla realmente y se asegure de cuestiones y desligarse de cuestiones de responsabilidad judicial también que se pueden poner en peligro a través de la contratación informal, y también por lo que decía de los ingresos del Estado. O sea, la mejor de las situaciones siempre va a ser el empleo formal. Claro, sin lugar a dudas. Mauro, hoy obviamente estamos en campaña, la mayoría de los políticos, bueno, algunos son más o menos delirantes, dicen X cantidad de pesos como salario mínimo, sin ninguna explicación de cómo lo lograrían. Otros tiran, bueno, hay que generar empleo genuino. La verdad es que no escuchamos demasiada propuesta. Yo no sé si vos conocés, si podés mencionar alguna política pública que vaya en ese sentido de generar empleo genuino, que se pueda mencionar, o has escuchado alguna propuesta real o realista de cómo lograrlo. Sí, primeramente con lo que decías de la evaluación en pesos del salario mínimo y esas cuestiones que parecen bastante de propaganda, ¿no? Decir, bueno, vamos a llevar el salario mínimo. Porque no dicen nada, básicamente sí, claro, el salario mínimo de 100.000 pesos, pero nada más. Es como... Yo siempre digo que hay que separar intenciones de políticas, porque intenciones buenas tenemos todos. Claro. Ojalá yo el día de mañana pueda ser presidente y todos tengamos un sueldo con el que nos alcance para vivir de manera excelente y Argentina sea el país con mayor calidad de vida del mundo. Seguro. Sí, pero es una intención. De ahí a cómo lo voy a hacer es la parte difícil, ¿no? Primeramente creo que eso, ¿no? Habría que separar bien las intenciones de las políticas. Y sinceramente, políticas, estoy bastante al día porque es una cuestión que me interesa, obviamente, y creo yo también que nos debería interesar a todos, escuchar a los candidatos antes de votar. Escuché a tres de tal vez los partidos más representativos, sin entrar en nombres, pero lo que veo son políticas que ya he escuchado hace mucho tiempo, o reformas que se van a impulsar teniendo en cuenta que estas elecciones son legislativas, de proyectos de ley y demás, y siempre se termina yendo a lo mismo y cuestiones que nunca avanzan, como por ejemplo la reforma impositiva, que es clave para recuperar la inversión, para recuperar la eficiencia de los gastos del sector privado, de hacer más eficiente el Estado y demás. Reformas laborales que se vienen discutiendo desde hace por lo menos, yo tengo 28 años y desde que soy chico siempre está en boga la cuestión de la reforma laboral y cuestiones de la ley de trabajo y demás, que nunca se llegan ni a discutir en el Congreso, ni en las sesiones, no solamente en las sesiones del Congreso, sino también en las reuniones internas de los partidos y demás. Entonces me parecen siempre políticas demasiado abarcativas, sin una temporalidad, porque no escuché a los candidatos decir, bueno, nuestra asunción sería, por ejemplo, el 10 de diciembre, bueno, para tal mes tenemos el objetivo de presentar tal proyecto, ya tenemos inscrito el proyecto, o lo estamos trabajando, o lo queremos charlar con una comisión. No escuché, o me falta tal vez escuchar esa línea de acción clara, con temporalidad y acciones claras, con objetivos estimados de las políticas que quieren aplicar. Ejemplo, vamos a reducir tal y tal impuesto, o a eliminar tal y tal impuesto, o a hacer más eficiente este impuesto, o a cambiar la base imponible de tal impuesto, o ir hacia políticas laborales de tal tipo, políticas más enfocadas y con una temporalidad y un proyecto legislativo ya cerrado y formado, o que esté a punto de ser cerrado, para que comience a tener efectos ya en los próximos años. Eso es lo que por ahí veo que... Claro. Sí, no estamos viendo, claramente no estamos viendo propuestas concretas, no estamos escuchando propuestas concretas. Yo espero que después de las PASO arranquen con eso, porque en realidad, ¿cuándo lo van a decir si no? Pero bueno, habrá que esperar un poquito más, ojalá así sea. ¿Por qué crees, Mauro, que estas políticas públicas que mencionabas, o estas reformas, digamos la reforma laboral, la reforma impositiva, ¿por qué crees que nunca se da? Porque, digo,
nadie quiere pagar el costo político, el Estado no puede ajustar, necesita seguir gastando hasta lo que no tiene y por eso no puede bajar los impuestos, las dos cosas. Yo creo que como casi todos los fenómenos de la economía y más que nada de la política económica es un fenómeno multicausal, ¿no? Tenemos cuestiones de política propia del Estado en el que el Estado o los partidos que están en este momento representando o los que vayan a representar en un futuro, el Estado tiene un interés por detrás en el cual tienen que seguir manteniendo un nivel de gasto o un estamento, una planta del Estado necesaria así para tener determinada estabilidad. Entonces hay cuestiones que se complican teniendo en cuenta lo que nos dicen los manuales de economía, ¿no? Primeramente eso. Y también, por otro lado, también relacionado con la cuestión política, son lo que llamamos los grupos de interés, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, vamos a hacer una reforma laboral en un país, sabemos que tenemos las cámaras de empresarios, tenemos por otro lado los sindicatos, por otro lado las agrupaciones políticas, y poner de acuerdo a grandes grupos de interés con muchísimo poder en este país, más allá del poder económico, también el poder de capacidad de movilización de gente, por así decirlo, como por ejemplo los sindicatos y la agrupación de personas, tiene una dificultad. Más allá de la dificultad lógica que impone desarrollar técnicamente un proyecto de ley que ajuste a las necesidades laborales, impositivas y sociales de un país, ¿no? No es un proyecto de ley que reforme la ley laboral en el país, no es algo que puedan hacer 3 personas en 2 días como si fuese cualquier trabajo, ¿no? Es algo que lleva un proceso, que lleva determinadas mediciones, estimaciones y demás. Creo que la cantidad de personal de Estado, más que nada relacionado con el tema legislativo, y los especialistas de Argentina están más que capacitados como para desarrollar un plan así, pero bueno, también tenemos cuestiones, como te decía recién, políticas, de política económica y de grupos de interés que tal vez dificultan realmente la determinación de la ley y la aplicación, ¿no? Para empezar a ver las consecuencias, por lo menos en los próximos años. Sí, Mauro, sí, evidentemente no nos podemos poner de acuerdo, es muy difícil en Argentina que nos podamos poner de acuerdo entre los sectores, como vos mencionabas. Ahora, solemos escuchar cada 2 años, cuando hay elecciones, casi de cualquier tipo, como que la economía se frena, como que la economía se para. Vos vas a un comercio o alguna empresa prefiere no gastar, prefiere esperar hasta después de las elecciones. Y esto es crónico, pasa en todas las elecciones hace mucho tiempo. ¿Realmente tienen impacto las elecciones? ¿El impacto que la gente cree en la economía? Sí, no sabría medir realmente cuál es el impacto que realmente tiene, pero en un país como el nuestro, que tiene una alta, primero una concentración del poder muy fuerte en lo que es lo presidencial, que hace que, por ejemplo, estas elecciones legislativas terminen siendo, esto es a título personal, ¿no? Pero terminen siendo como una evaluación de la gestión actual de la presidencia, ¿no? Sí. O sea, nosotros no vemos realmente en las elecciones legislativas si el país decide, tal vez, conformar el Congreso de otra forma, representar con una mayor cantidad de diputados y senadores a otra fuerza política, sino ver si está realmente aprobando o desaprobando la gestión actual del Poder Ejecutivo. Eso creo que ya es una cuestión clave de nuestro propio sistema de democracia, por lo menos en los últimos años, con estas elecciones intermedias que tenemos. Y creo también que esta alta dependencia de las decisiones políticas y las políticas tan disímiles que tienen los dos por ahí partidos dominantes en este momento en cuanto a cantidad de votos, o en este momento serían ya en las encuestas, sí, en cuanto a expectativa de voto, que hace que empresarios y demás agentes tengan un tiempito de resguardo para ver realmente qué pasa durante el periodo eleccionario y tomar decisiones después, cuando sí se estabilice la cuestión política. Es como una cuestión más, como tenemos
por ejemplo, los movimientos internacionales, como los movimientos de la economía lógico de la temporalidad de cada mercado, y el movimiento de la moneda, el movimiento de la política es algo también transversal que hace que el mercado, en los diferentes tipos de mercados, o sea, inmobiliario, comercial, servicios y demás, se frene o por lo menos se ponga expectante, ¿no? Esté expectante al resultado de esa aprobación o desaprobación de las políticas que se vienen desarrollando en el país y, bueno, tome las decisiones después cuando, por así decirlo, el mar esté más calmado, ¿no? Sí. Mauro, venimos hablando acá durante la semana acerca de que tal vez haya en el aire una especie de necesidad, digamos, de golpe de timón, así como fue con Alfonsín, el plan austral, como fue la convertibilidad con Menem. ¿Vos avisorás? A ver, todo el mundo cree que necesita un cambio. ¿Crees que se puede llegar a dar a un golpe de timón así fuerte, tal vez después de las elecciones, como para empujar un poco la economía? ¿O no lo ves todavía eso? Realmente no lo avisoro en el sentido de que no escuché una propuesta de un plan fuerte, transversal, de algún partido que proponga un cambio en el sistema de moneda, un cambio en la evaluación de activos, diferentes cuestiones que pueden englobar a la política económica general, ¿no? No hay ningún partido, o yo no he escuchado de los representantes de los partidos que realmente están en modo así de estas PASO, que diga, bueno, vamos a presentar un proyecto que ajuste cuestiones de moneda, cuestiones laborales, cuestiones impositivas y demás. Tal vez alguno de ellos sorprende luego en el ejercicio del poder. Después hay que ver también si es este partido que sorprenda, ¿no? Por así decirlo, porque hasta ahora no lo propuso con algún proyecto que abarque un cambio drástico, logra la representación para poder realmente llevarlo adelante como ley y después poder aplicarlo, ¿no? Seguro. Tengamos en cuenta eso. Seguro. Por ahora, por estas cuestiones que te comento, no lo avisoro. Sí, igual que vos decías, observo una necesidad, no sé si un golpe de timón drástico de 180 grados, por así decirlo, pero sí de una fuerte toma de decisiones en cuestiones de política económica, porque la pandemia y demás cuestiones que ya traíamos antes de la pandemia con respecto a gasto público, pérdida de empleos en el sector privado, presión fiscal y demás, se están tornando insostenibles y bueno, el cambio de política es algo que está exigiendo la sociedad, creo yo. Seguro, en otro sentido, con respecto a eso, y por qué veo eso, es por también el creciente intención de voto, la creciente intención de voto que tienen los partidos más radicalizados en contra de la política, ¿sí? Vemos que en estas situaciones de crisis o cuando se avisaron cambios, visto a lo largo de la historia reciente de nuestro país, como los partidos que plantean una disidencia fuerte con el sistema político y demás, ganan popularidad. Y bueno, en estas elecciones tal vez estamos viendo eso y bueno, lleva tal vez a pensar que hay por lo menos un sector más amplio de la sociedad o de los votantes que está pensando en un cambio más fuerte con respecto al sistema político, a las decisiones que se vienen tomando hasta ahora. La verdad es que sí, el otro día estaba viendo un informe en televisión acerca del impacto en redes sociales que tenían candidatos como Milei, que justamente está haciendo lo que vos mencionabas, hablando de otra manera, bastante impactante, llevando otro mensaje y bueno, arrasa justamente también en un público joven que maneja mucho las redes sociales, que está en línea y bueno, los números son muy elevados respecto a una gran ventaja respecto de todos los demás. La verdad es que esto se ha notado mucho. Un tiempo atrás pasó por ahí anda Milei, en este caso que vos citabas, porque bueno, tal vez es el candidato que más está representando esta situación que yo describía. Lo que está pasando, y también pasó hace un tiempo, es que estos partidos son los más radicalizados, ya sea para lo que popularmente conocemos como la derecha o para la izquierda, ¿no? Claro. Cuando existen estas situaciones de crisis, de avisamiento de cambios y de esta sensación de que algo tiene que cambiar porque así no estamos avanzando,
estos partidos así más radicalizados, para una o otra postura, ganan una intención de voto muy superior a lo que normalmente en unas elecciones de un estado de la economía y de la política normal no tienen, ¿no? Entonces, es como un claro termómetro de la sensación de los votantes, que este tipo de partidos, esas propuestas, logren ese apoyo. Seguro. Mauro, te quiero agradecer mucho por la nota, mucho por tu tiempo. Por favor, avísanos de tus investigaciones económicas, que nos gusta mucho reflejarlas aquí en el programa. Y nada, gracias. Te mando un gran abrazo. No, de nada, y siempre un placer compartir un rato.